Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles a este programa de días martes a las 13 horas y de días jueves también a las 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, creador y conductor de este programa que habla sobre economía, política y sociedad. En el día de hoy voy a permitirme hacer un análisis que profundiza el anterior que lo hice con el doctor Hugo Duarte en la pasada vez, en el último programa, en el anterior, en el del martes pasado, en donde hablábamos sobre el escenario geopolítico internacional que está derivando en una crisis económica global. Y por otro lado, a partir de allí, Hugo Duarte hizo un análisis nacional. En el día de hoy voy a volver un poco al tema geopolítico global, habida cuenta que se ha profundizado la crisis económica, o por lo menos los nowcasting, los forecasts, los pronósticos, las predicciones alrededor de la crisis del 2023, cuyo origen o cuya etiología es esencialmente la geopolítica. No es precisamente una crisis económica que deriva de lo financiero. Yo voy a buscar acá algunos análisis alrededor de eso. No es algo financiero que se traslada a la economía real como fue en el 2008, sino que es una crisis derivada de varios factores. Y voy a comenzar, en primer lugar, con una cuestión, si se quiere decir, existencial, filosófica, que hace que el 11 de octubre, hace 2 días, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, advierta que un tercio de las economías en el mundo puedan caer o van a caer en una recesión. Y el título de su análisis era "Lo peor está por venir", un día antes del 12 de octubre, el aniversario del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón. Cuando Europa descubrió América, un día antes, Gurrinchas dice: lo peor está por venir, y para muchas personas el 2023 se sentirá como una fuerte recesión, porque se acumulan nubes de tormentas. El 2 de septiembre yo escribí un artículo que lo pueden encontrar en el portal de 5 días, que decía: es la geopolítica, estúpidos, haciendo una referencia a lo que James Carvin le dijo a el señor Clinton en una de las campañas que la ganó, en donde le escribió en aquella ocasión una esquela, creo que en el baño, en donde Clinton tenía que afeitarse, y Carvin le dice: es la economía, estúpido, habla de la economía que ganarás la simpatía de la gente, ganarás la simpatía de la gente, la intención de voto, la preferencia, y así le fue. En esta ocasión es la geopolítica estúpida. Pero antes de entrar en el análisis geopolítico de rigor del momento, que es la etiología o la causa raíz de esta crisis económica que ya la estamos sintiendo en términos de estanflación, en términos de estancamiento o ralentización de la economía e inflación en todo el mundo, también en Paraguay. En Argentina y Turquía tenemos tasas inflacionarias que se acercan a los 3 dígitos, al 100%, lo cual es inusitado, nunca visto en los últimos tiempos. Volvamos. Yo quiero primero decir que la economía o los economistas somos en realidad psicólogos, y que la economía es psicología social pura, porque lo que medimos con los números son los miedos, las expectativas, las ambiciones, los egoísmos de la gente. Este es un momento que John Nash diría: estamos un poco en la teoría de los juegos, o yo diría en el dilema de los prisioneros. China y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, son como dos prisioneros que son rehenes mutuos, en el sentido que el uno no le puede apretar tanto al otro, porque, y a partir de allí pueden ganar, porque si le apretara mucho
con las sanciones, la crisis alemana y europea a partir de la merma en la provisión del gas ruso, que está haciendo no solamente que pasarán frío en el próximo invierno los europeos, los alemanes, repercutirá en España, y a partir de allí hasta podemos tener un incremento de la morosidad en las casas de Paraguay que venden electrodomésticos a crédito. Imagínense cómo está conectado el mundo, debido a las que mermarán también las remesas de las paraguayas que mandan dinero trabajando en España para sus hijos o para sus parientes. Imagínense este tipo de escenario. Si eso crece, el mundo puede explotar. Entonces, yo soy prisionero de ti. Si yo colaboro contigo, en realidad ganamos los dos. Y si yo ruso, colaboro contigo y no te aprieto tanto, o si yo, occidente, colaboro contigo, Rusia, y no te aprieto tanto, ganamos. Pero también si te dejo vivir, vos me podés traicionar. Entonces yo estoy dudando si te mato definitivamente. Eso pues es el prisionero. Se va al fiscal y le dice, che, si vos lo reventás al otro, salís. Pero le voy a decir lo mismo al otro. Y se va a juntar al otro y le dice, che, si vos me contás todo del otro prisionero, ¿verdad? Yo lo dejo en cadena perpetua al otro por las causas que vos me las vas a contar, pero vos zafás. Y entonces los dos están allí en el dilema, che, cuento todo y zafo, pero lo reviento al otro. Y el otro dice, che, lo mismo le dijo al otro. ¿Será que el otro, verdad, va a contar todo y me va a matar a mí? Si dudan mucho Ucrania y Rusia, Estados Unidos y China, que para mí es una guerra próxima más, entre Estados Unidos y China, que la están librando dos actores prestados, que son Ucrania y Rusia, tenemos hoy lo que mucha gente dice, el peligro de una guerra nuclear. Y para un ratito, y yo que acabo de ser abuelo hace poco tiempo, tengo miedo. Y ustedes también. Lo que pasa también es que el mundo, y ahora entro en lo filosófico y existencial que había prometido, el mundo ha perdido sus causas. Ayer estuve almorzando con algunos publicistas, antes de ayer hablando con uno de los mejores publicistas del Paraguay, y ayer estuve tomando el café, en realidad, con una líder empresarial de Ciudad del Este, que acababan de almorzar con dos comunicadoras, y un empresario muy fuerte de Ciudad del Este, en el shopping de la Galería, aquí donde está 5 días. Yo estoy ahora en mi oficina, en el barrio Recoleta, estrenando mi nuevo, ¿cómo se diría? Mi nuevo estudio. Estoy probando los micrófonos nuevos, las cámaras nuevas, etcétera, en vivo. Y me decían ellos, mira, doctor, ahora el marketing, ¿cuál es el marketing que viene? La comunicación que va a tocar la fibra de la gente. ¿Por qué Odesur tiene un éxito brutal? ¿Por qué Tirica hoy supera cualquier intención de voto de cualquier político paraguayo? ¿Por qué la clase media y la clase más baja en el Paraguay en términos de ingresos están felices ambas clases? También la clase alta. ¿Por qué no se siente tanto la malaria de la inflación en Paraguay, que está 11%? El desempleo, la desesperación que cunde por el mundo, y en Paraguay estamos pasables por Odesur, un golazo de media cancha en términos de políticas públicas del actual gobierno nacional. Hoy Anglo-Mitad. Tirica hoy es la marca que está por encima de cualquier top of mind en términos de awareness, de recordación de marca. La clase media y la clase baja dice, ¿por qué pico mi vecino, que es delincuente, inspector de aduana, algunos de ellos, coimero de la SEP, otros, tienen derecho a irse a ver Fórmula 1 en Buenos Aires o a correr la maratón de Nueva York? Yo también me lo merezco, dice hoy la clase media, la clase baja y la clase honesta. Porque en Paraguay, pues, la gran mayoría de lo que vemos de exhibición de riqueza tiene un origen que tiene mucho humo. Si no es tabaco, es lavado de dinero, es mafia en el Estado, es sobrefacturación,
es contrabando, es PEA y es AMOA. Corrupción en este país. Es PCC, es droga, es marihuana en las cordilleras de la Mambay, etc. Entonces hoy dice, los pobres del Paraguay dicen, yo también tengo derecho a ver un buen básquetbol, a ver natación, a ver esgrima, a ver hasta deportes que yo no conozco. Yo también me lo merezco, dice el paraguayo hoy. Yo, por ejemplo, digo eso. Y algo muy interesante que ayer tuiteé, la inflación hace que esta sociedad sea más democrática. Ya le he visto a un montón de amigos a quienes uno solo les ve en el Club Centenario o en Casa Rica, comprando en el mercado de abasto. Y en Max, ¿qué tal? O en JC, la bodega más barata del Paraguay, donde el Pilsen y cuesta regalado, al lado de lo que uno puede comprar en una bodega en la esquina de tu casa. De paso les estoy contando. Entonces, cuando uno le ve a sus amigos ricos en el mercado de abasto, comprando lo mismo que uno compra, en mi caso, está más democrática la sociedad. Hakula Duigna, Hendila Caballureza, como dicen muchos paraguayos. Entonces van, en vez de ir a Casa Rica, los perros ya están yendo al mercado de abasto. Estamos más democráticos. Es lo que se llama iatrogenia, el mal que te hace bien. La inflación que democratiza, disminuye la desigualdad en el Paraguay y en el mundo. En Estados Unidos estuve viendo análisis de tarjetas de crédito Black, de gente que está yendo a Walmart. La tarjeta Black no se usa mucho en Walmart, pero ahora los ricos de Estados Unidos se están yendo a Walmart. Esas son algunos, eso es lo que se llama small data, no es el big data, el big data como dicen algunos, sino que señales que te están mostrando que este mundo está cambiando. Filosóficamente profundizo. Desde 1950, me dijo hoy un amigo politólogo, Hugo Duarte me lo dijo. Sí, ¿qué está pasando en el mundo? Le dije. Me dice, mira, desde 1950 más o menos, hasta 1989, luego 2008, son cambios tectónicos en el aspiracional, en la ideología de la gente. Son cambios que nunca se han dado. Va, le dije. Y me dice, porque yo ya sentía, a través de esto que yo estoy viendo, le pregunté. Y me dice, a través de la guerra, de la crisis del 2023, que dice el FMI, que yo ya le vengo advirtiendo a muchos, él me dice, lo que está pasando es que el fin de las causas, ese ya, yo nomás digo ahora, se apagaron causas que motorizaban la vida de la gente, causas que daban razones para vivir o para morir. Ejemplo, como cristiano, digo yo, sé que entre 1950 y finales de los 69, 70, cuando llegó el sexo, droga y rock and roll, Woodstock y otros más, el mundo le perdió a Dios. Opámala a Dios. Dios ha muerto. Creo que lo dijo Nietzsche y después otros lo repitieron. Sartre, Simone de Beauvoir, creo que se pronuncia así, y un montón de existencialistas. La primavera de París del 68, Oyucalañan de Yarabe y Cuey. No tenemos más temor de Dios, que era una causa al cristianismo. Estuve leyendo la otra vez una carta de Rolando Niela, mi suegro, cuando joven, le escribe, él trabajaba en las ligas, las juventudes cristianas, algo así, y le escribe a la mamá de Bruno Masi, no me acuerdo el nombre, Brunilda creo que se llama, la mamá de Bruno Masi, le dice, todo por Cristo. Guatana de Cálcula, dos jóvenes, dice, somos los jóvenes de Cristo, y que toda nuestra vida está motorizada y en función a que Cristo, a ser testigos de Cristo aquí en la tierra, le dice Rolando Niela. Imagínate, estaba el papá de Pedro Fadul también ahí en la lista, y otros más, que no recuerdo ahora, el doctor Masi, que creo que después se casó con la mamá de Bruno, médico, y un montón de jóvenes que soñaban y su motor era Cristo. Entre 1950 y 1960. Después llega el Che Guevara,
los años 60, la Revolución Cubana en el 59. Entonces llega el comunismo, el socialismo, que motorizó a muchos jóvenes también. Entre los 60 y el 89, se cae el muro de Berlín, fracasa el socialismo. Francis Fukuyama dice, el fin de la historia. Ganó la democracia liberal, la economía de mercado, el liberalismo. No hay más ninguna utopía por la cual soñar o en la cual vivir o morir, como los guerrilleros, el Che Guevara, Fidel Castro, bla, 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 bla. Muere en 1989 un experimento del socialismo real, del comunismo, ¿verdad? Jeffrey Sachs lleva al mercado a la Unión Soviética, no me acuerdo el nombre del tipo este que se volvió después presidente de Rusia. Bueno, lo que fuere, después me iba a recordar. Shevardnadze, presidente de Georgia. Los mismos bandidos que manejaban el comunismo que eran la nomenclatura, se volvieron los bandidos del capitalismo que entra en la Rusia. Bien o mal, entró el capitalismo en la Rusia. En la Unión Soviética, perdón, que se deshace en varios estados, entre ellos Rusia, Ucrania, Georgia, etc. Y después, entonces, fracasó el cristianismo, entre aspas, entre comillas. Fracasó el cristianismo, o más no, Dios muere el cristianismo, muere el comunismo, muere el socialismo que movía a la gente, y en el 2008 nos falla el liberalismo, el mercado falla. Se estrellan todo, Lehman Brothers, etc. El Estado tiene que venir a salvar, socorro Estado, dice el mercado. No, no hay Estado. Y ahora en el 2020, el Estado mínimo salva otra vez al mundo, porque más de $1.000 millones le dio a Johnson & Johnson para que haga su Janssen, y más de $1.000 millones le dieron a Pfizer para que hagan la vacuna. Plata privada, no, plata pública es la vacuna que nos pusimos todos. Socorro, Estado, crédito puente, emisión, trillones de dólares de emisión, trillones de euros de emisión en Europa. Miles de millones de guaraníes, más de 1.600, 2.000 millones de dólares de se emitieron guaraníes. Yo sé que nos endeudamos para que aquí también en Paraguay Marito salve el momento. Pagamos los empleados públicos de pijama, veían Netflix, y nosotros nos endeudamos para que ellos no reciban su sueldo. Bueno, eso después aparte, para no hablar tanto de Paraguay. Entonces, fracasó el liberalismo en el 2020, la pandemia, el COVID-19, y llegamos hoy a un mundo sin causa. Y lo que le pregunté ayer a esas dos comunicadoras y a este empresario, le dije, ¿y quién da las causas ahora a la gente para que vivan o para que mueran por esas causas? Me dicen, las empresas, el marketing de causas, el branding de contenido de causas. ¿Y cuáles son las causas? LGBT, si vas a manejar, no vayas a beber, no vayas a discriminar. Una gorda también puede salir haciendo propaganda de bikini. Un negro obligatoriamente tiene que entrar en la propaganda, no solo de Benetton, sino que en todas las propagandas de todos los productos. Es una política del consumo. O sea, consumí y yo te voy a dar la causa por la cual vos vas a vivir. Si vos consumís tal o cual marca de cerveza, de auto, de PEA y de AMOA, entonces yo, a través del marketing de causa, te voy a dar la causa que perdiste, la causa del liberalismo. Ya no le crees más al liberalismo, porque tuvo que venir otra vez el Estado a salvar en el 2020, que como nunca cayó la economía, después le voy a contar cuánto es, que es lo que hoy estamos sintiendo y que es el origen de la crisis del 2023 que se viene a Ocaputa Hinañan del Hombre, Ocapuma Hinacatu. Y encima tenemos también que murió ya el cristianismo. Las iglesias evangélicas están haciendo un esfuerzo hercúleo para ver si, pero también se pierden ahí apoyándole a unos cuantos dictadores, y su única causa es el aborto, y su única causa es el anti-LGBT, y su única causa es el Estado mínimo. Cuando que Jesús era conservador solamente y única y exclusivamente en lo moral, pero en lo social era súper progresista.
Le hablaba a la prostituta inclusive. Le hablaba a la sirofenicia. Jesús era el primer tipo que le hablaba a las mujeres cuando era prohibido hablar a las mujeres. Compartía la comida con los pobres. Convertía cuando se acabó la farra, él convirtió su primer milagro público, convirtió el agua en vino para que siga la farra. Socialmente, algunos dirán, era un populista, y sí, vaya, está súper. Quería ganar adeptos para su causa y entendía lo que le interesaba a la gente. Jesús era un tipo progresista y revolucionario en lo social, muy moralista, quizá en los temas familiares, sexuales, etc. Pero ahora las iglesias evangélicas, sobre todo protestantes, conservadoras en todo, que no cambien nada. Hasta la desigualdad económica es algo natural. A mí que ya cambia a ti. Cuando que Jesús repartía, dice que compartían todos sus bienes en común. Dice, eso nunca leen los pastores evangélicos por la duda. Bueno, y hablan los católicos y son comunistas. Pero volvamos, entonces se perdieron las tres causas. El liberalismo nos falló, el comunismo fracasó y el cristianismo se murió. Y ahora, marketing de causas. En medio de todo esto, vengo yo a reflexionar y digo, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las hipótesis sobre el futuro? En un Paraguay de un capitalismo mentiroso de secuaces, acá no hay mercado, uno orecuete nomás, eso ya hemos hablado muchas veces, el crony capitalism, ¿verdad? Donde el Estado a veces es un club de exas, el Banco Central es un club de exas, los perros nomás se reúnen y ellos nomás deciden quién va a hacer qué, los bancos privados tienen entongamiento con el Banco Central, ¿verdad? Hay sobrefacturaciones, 1.600 millones de dólares según el BID y el Banco Mundial en las compras públicas por año en el Paraguay, déficit fiscal del 6%, gastamos mucho más. Ya en pandemia, bueno, se entiende, el año pasado 3%, este año debe ser 2%, 4% más están ahora presionando, 1.800 millones de dólares legislativos, 900 a 1.000 millones de dólares, 5 senadores de 5 grupos políticos, Enriquito, Abel, Sixto Pereira, a favor del déficit fiscal para darle guita a los de Itaipú, ¿qué tal? Ese 980 millones más o menos. Tony y no sé quién más están allí. Los 4 fantásticos que están procurando llevar a un déficit del 4% adicional al 2% que ya está programado por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto del 2023. Cuando o caputa, podemos ir a un default nosotros si es que seguimos así. Y a mí que ya poco tiene impuestos, a mí que no suba la cantidad, perdón, los porcentajes de impuestos en ninguno de los tipos de impuestos que tenemos en el Paraguay. Ahí sale entonces Banana Ferreira y sale también Llamosa y dice, no, si así seguimos vamos a tener que subir el IVA, que es el indirecto, es el más fácil de cobrar. Y el directo, no. Los ricos van a armar un quilombo, no es bueno que nosotros le subamos el impuesto a los que tienen más. Moral de la historia, eso en un escenario donde viene el Fondo Monetario, la directora y el Malpaz, creo que se llama el señor del Banco Mundial, se reúnen. Antes de ayer yo estaba mirando en directo y dice crisis económica. Ahora viene este señor del Fondo Monetario y dice sí, convencido, Pierre-Olivier Gourinchas. Para el año en curso, 3,2 sube el PIB. Para el siguiente, 2,7. Y le veo yo en un YouTube a Santiago Niño de España antes de ayer y dice, desde 1962 la economía luego se ralentiza. Justo cuando Dios se muere, según los existencialistas, según el sexo, droga y rock and roll, o Manola Yandeyara, y ahí luego ya comienza a ralentizarse desde 1962. Exactamente hace 60 años. Yo estaba naciendo acá en Asunción cuando eso. Entonces, 3,2 y el subsiguiente 2,7 y el subsiguiente 1,6 no vaya. O sea que se va a producir menos puchero, menos torta, va a crecer menos de lo que venía creciendo con una población que envejece, ¿verdad? Su productividad de la gente que envejece es menor. Y decimos acá, 1/3 de las economías del mundo corre el riesgo de caer en una recesión. Las causas. La guerra proxy entre Estados Unidos y China. Una guerra, la primera vez que es una guerra de satélites. La Segunda Guerra Mundial fue de aviones.
Elon Musk ahora le provee Starlink a los ucranianos para sobrevivir en esta era de la inteligencia artificial, una guerra que por primera vez es de satélites. ¿Qué tal? La otra vez me puse a pensar. Los rusos quieren bombardear satélites para sacarle la inteligencia artificial que hace que los misiles, esos con jabalinas, destruyan los tanques y los camiones rusos. Tenemos una crisis energética severa derivada también de el Nord Stream, que ahora creo que quedó inutilizado uno de ellos, menos gas, subió 10 o 20 veces el gas en Europa. Eso va a ralentizar y encarecer, va a enlentecer, si se quiere decir así, el crecimiento también de la economía alemana de toda Europa. Estoy leyendo acá otros elementos: crisis energética, desestabilización poderosa. China se apaga también, va a crecer 0% por primera vez después de mucho tiempo. China se apaga. ¿Debido a qué se apaga? Me dicen algunos. Y se apaga, viejo, porque se apagó luego en marzo, creo que en abril y hasta en mayo, porque hubo un surto, como dicen los portugueses, los brasileros, perdón, un reinicio del COVID en Hong Kong. Pararon los puertos, los barcos se fueron con containers vacíos para traer containers llenos. Ni lo uno ni lo otro, se quedaron todos los barcos ahí varados, está en la fotografía, y eso hace que China crezca 0%. Por otro lado, China tiene todavía unos 1.000 millones de gente medio empobrecida, medio vulnerable, gente que tiene que comer. Por otro lado, su población envejece. Su población envejece. Y eso hace que su productividad sea también menor y los costos mayores. Los precios de ventas suben. Por eso que se están mudando muchas fábricas a Nuevo México, a México, en la frontera norteamericana, el nearshoring, que también nosotros podemos hacer acá en Ciudad del Este para el Brasil. Traer de nuevo, back to home, dicen, volver a la casa. Fábricas que emigraron a China. ¿Y por qué lo que tenemos la inflación? Me dicen algunos. Y viejo, la cantidad de moneda que se emitió para salvar el momento. Porque en 2008, desde 1962, luego la economía viene bajando lentamente. 2008, 2020 o 2020. Y ahora tenemos que recuperar. Y la recuperación, ya nunca más el mundo va a ser como antes. Yo creo que no se va a recuperar más, por lo menos en el corto plazo. En el nowcasting inmediato se está viendo, que es la economía real, o la economía en tiempo real, si le queréis llamar así. Conforme al pasado inmediato y al futuro inmediato, perdón, y al pasado reciente, vos podés ver que nadie luego se está recuperando muy rápidamente. La recesión comienza entre el primero y el segundo trimestre del 2023. Pequeño coque, lo peor está por venir, dice. Y nadie habla de eso en Paraguay, ningún candidato. Yo no sé si el señor presidente va a hacer una conferencia de prensa dentro de poco a decirle: señores del Paraguay, dejen de andar todo en su chileré, una persona en cada coche, gastando al coco muchísimos millones de guaraníes o de dólares en combustible. Porque no se suben entre cuatro en su chileré y no se van a trabajar al centro. Yo veo, ayer me decía un amigo, estaba tomando café en Paseo de la Galería, yendo el Paseo de la Galería, procurando estacionar el Paseo de la Galería, y hay lleno de coches. Entran de mañana y salen de tarde. No es que es estacionamiento gratis. Los paraguayos estamos teniendo estacionamiento gratis para llevar nuestros coches y quedarnos ahí en el Paseo de la Galería, o salir del Paseo de la Galería, irnos a los alrededores a laburar, a comprar, a consumir o a lo que fuere. Pero cada uno nos vamos en nuestro coche. Yo me voy en mi moto eléctrica, porque con el tráfico que hay luego es un desastre, ¿verdad? Pero nadie le dice a los paraguayos: che, cómprense moto eléctrica en todo caso, vean qué van a hacer, hagan carpooling, que es usar entre muchos un mismo coche, usen más Bolt, usen más, no sé cómo se llaman los otros, ¿cómo se llama ese donde se anda en coche? La plataforma Uber, y el otro, Move. Usen más Move, Volt, que es más barato. Y dejen de gastar o de malgastar. Dejen de endeudarse, porque gente de la caballureza, peor de lo que hoy es gente de Maboy y Curijina, ahora en el año que viene. Nadie le dice eso. Ningún estadista le está hablando a la gente. No digo que sea solamente el presidente. Ahorren lo poco que están ganando en este año para poder pasar los malos momentos que se vienen en el 2023. Me decía un amigo tomando café:
Esas son las políticas públicas a nivel micro que deben ser divulgadas, difundidas. Los flujos de caja de las empresas se verán dañados en los próximos meses. Yo no sé si hay empresas que están haciendo como José de Egipto, o el Estado debería estar haciendo. Preparar fondos de estabilización, guardar ahora para el mañana. No sé, al contrario, lo que sé es que el Poder Judicial está pidiendo creo que 800, no sé cuántos millones de dólares, 400 empleados más, no sé cuántos, no me vayan a decir se equivocó, pero de que están pidiendo más empleados, están pidiendo, y de que están pidiendo más plata, están pidiendo. Entonces, como dije la otra vez, el Estado le llama al sector privado y le dice, Feprinco, vení, vos sacate la foto conmigo acá en Instagram para asustarle a los legisladores, para que no se hagan los locos, para que dejen de pedir. Probablemente le habrá dicho, digo yo, una hipótesis llamosa a todo. Se fue Acosta Garbarino, se fue Beltrán Maki, un montón de actores respetables se fueron a poner la cara con el propio Mario Abdo Benítez para pasarle un mensaje a los legisladores en el sentido de que la ciudadanía, cuyos votos ellos quieren para el 2023, por lo menos la ciudadanía productiva, la sociedad civil organizada y la Oñeguaba, no está de acuerdo, porque si no se vienen impuestazos a partir del 2023. Como me dice Amílcar Ferreira, ella ya vota del 2023, Amílcar le dije, y me dice, yo no sé si al ministro de Hacienda del 2023 le tenemos que felicitar o darle los pésames, me dice. Pero otros me dicen, no hay problema, el Paraguay se puede seguir endeudando, 35% más sobre el PIB, podemos llegar al 60% y no pasa nada. Siempre y cuando sea un endeudamiento endógeno, que no sea para más empleados de la Corte Suprema, que no sea para que los perros tengan planilleros, secretaria de oro, sino que sea para que eso vaya a obras de infraestructura con el enorme déficit infraestructural que tiene el Paraguay de más o menos 38 mil millones de dólares en agua, saneamiento, 14% de cobertura mantenemos en cloaca, excepto Fernando de la Mora, donde es 80-90%, donde se hizo un fideicomiso. Y un banco del sistema financiero paraguayo compró el flujo de caja futuro, lo que hizo una securitización de ingresos futuros. Y hoy tenemos a Fernando de la Mora como la única ciudad. Bueno, ¿y qué es lo que se viene? Y lo que se viene es eso. Más o menos el 50% de los mayores macroeconomistas de los bancos centrales del mundo, consultados por Financial Times, dicen que en el primer semestre, primero y segundo trimestre del 2023 viene una recesión, va a seguir la inflación, las tasas seguirán altas porque las tasas referenciales están altas para esterilizar la cantidad de moneda que hay en circulación. Es que viene la recesión, porque tasa alta se invierte menos, se contrata menos y se consume menos. Y cuando se consume menos, se produce menos, se invierte menos y se contrata menos, hay un círculo defectuoso, no virtuoso, que hace que haya una recesión. Hasta que las tasas bajen en el mundo para esterilizar o para disminuir la cantidad de moneda en circulación que se emitió para salvar la pandemia, no vamos a arrancar de nuevo el motor de la economía mundial ni de la economía paraguaya. Y me dicen ustedes, ¿y cuándo es lo que va a pasar eso? 2024 y algunos dicen 2025. Oye, yo coque. 2023 comienza, 2024 continúa, 2025. En grados más y grados menos, no quiero ser fatalista. Paraguay tiene algunas ventajas porque producimos alimentos. Y tenemos mucha agua, tenemos sol, y tenemos muchos parientes del interior que le van a recibir otra vez a los desempleados de Asunción que salen y se vuelven a su casa, aunque sea el agua en tiempo. El agua en tiempo es el mejor sistema de seguro social que tiene el Paraguay. El seguro social del Paraguay funciona en el interior, funciona en España y funciona en Buenos Aires. A Moyolao o Utajina La Plata y en el Salvajanguá. Ese es más o menos. Pero nuestros parientes que están en Buenos Aires también están medio mal porque hay una inflación enorme. Argentina está un desastre. Casi 100% de inflación. Y los que están en España pueden sufrir los coletazos de la recesión que hay en este momento por comenzar debido a la guerra en Ucrania y Rusia, que también va a tener coletazos en España y en otros países. En Francia también, yo me fui hace 2 o 3 años y había paraguayos en Francia viviendo y trabajando. Estaba yo escuchando y estaba yo en la casa de una amiga en París y había 2 pintores ahí paraguayos y estaban ellos escuchando
radio de Paraguay y hablaban ellos en guaraní, y bebió mogua, ahora repatriación gua, creo que me dijo. Ahora digo, ya porque ahora va a ver pintor, pero vamos a hacer la plata para Paraguay, me dice. Entonces, puedo decir que hay en Europa, hay en Francia, hay en Bélgica, y si viene una crisis hacia allá, también nosotros tendremos suba. Inverfin puede sufrir, porque si allá se apaga la cosa, acá sube la morosidad. Para finalizar, reflexionar sobre los elementos que hacen que hoy no tengamos causas. Y los políticos nos prometen, vamos a estar mejor, vivir mejor es posible, dice otro, todo se puede, yo puedo, no necesito de nadie, estado mínimo, dicen otros. El gran problema es si va a ser libre o no el aborto, o si se van a casar personas del mismo sexo. O caputa malamundo, y nada, la problemas de los que están hablando algunos políticos. O sea que nos están queriendo dormir. Apenas salió uno de los candidatos a hablar del grado de endeudamiento y salen los otros y dicen no hay que dejar, los pobres hay que dejarles nomás en Inforcom. Y los ricos, y ellos pueden tener 3R, renegociado, reestructurado, refinanciado, más del 20% de la cartera hoy en Paraguay. O sea, para los que tienen más, el banco les refinancia. Para los que tienen menos, vamos a rentarle en Inforcom. Y así no fue. No le salió tan bien la jugada. Me parece que al que se opuso, porque en el fondo los perros quieren salir de Inforcom. Ya estamos terminando, ¿cuántos minutos? Voy a hablar 2 minutos más y cerramos. Creo que se está grabando para que después se vea en YouTube. Más adelante vamos a poner luego para que la gente se suscriba a algunos canales para seguir viendo estas reflexiones existenciales, económicas, sociales y políticas que nos dan un nowcasting, que es la economía, la política y la sociedad en tiempo real. Ahora, porque muchas de las cosas que yo hoy les estoy diciendo de ayer son mis fuentes, pero hoy ya pueden estar atrasadas. Imagínate un bocadillo nuclear que explote en alguna ciudad europea. Puede estar atrasado. Imagínate un meme nomás. Las elecciones próximas, un meme pueden hacer que alguien esté en la intención de voto, caiga. O una declaración de políticamente, significativamente corrupto, baja una candidatura. Un pedido de congelamiento de bienes. El que está punteando puede bajar también. El que está punteando las encuestas de intención de voto, me refiero. Y si viene un pedido de extradición, Catú, cualquiera puede ganar las próximas elecciones del 2023. Es más, el 40 y pico % de los ciudadanos eligen quién va a ganar, por quién va a votar en la semana previa al domingo de votación. Y el 11% en el día de votación decide por quién va a votar. Mientras tanto, las encuestas, que son muchas fake news, que es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Cambiando un poquitito nomás donde vos haces más tu muestreo, hace que hoy haya mucha mentira, ¿verdad? Hay una encuesta de una empresa los medios de un exportador de tabaco han dado mucha publicidad y dicen allí que hay una diferencia así de grande. Es como cuando Capli dijo que así le ganaba Marito a Alegre, y así nomás le ganó. O sea que puro bola. Mañana de encuesta, puro bola. Ahí en el Brasil se notó. Bolsonaro así luego perdía, así nomás perdió. Brasil, probablemente Lula gane. Con eso cierro, porque nosotros somos casi un protectorado del sector informal de la economía brasileña. Lo más importante de lo que pasa en Brasil, Brasiguayos, Itaipú Energía, reexportación de ciudad del este y mafia. Paraguay como aguantadero de la mafia brasilera, son los 4 elementos geopolíticos en donde tenemos nosotros intereses con el Brasil que tenemos que discutir, sea con Lula o sea con Bolsonaro. Y en este contexto es que se van a ir, con estos insights que les estoy dando, se va a ir desarrollando la coyuntura de los próximos meses en Paraguay. Si no fuera por Odesur, ahora que ya una página, y la Copa del Mundo, que llega de aquí a poco, la guerra en Ucrania, la inflación, las noticias de la crisis que se viene, nos darían mucho más temor y estaríamos peor. Me dice un amigo brasileño, ¿qué tal, Vigo, estás en hoy?
muito melhor que ontem, dice, mas muito, ¿cómo dice? Mañana estaré peor que hoy, dice. O sea que hoy estoy bien. Peor que ayer y mejor que mañana. Espero que no sea así. Mi ánimo en contarles todos estos hechos que son portadores del futuro no es ni más ni menos que ayudarlos a que se preparen, a que seamos prudentes, a que seamos cautos y que podamos ver lo que otros no ven. Porque hay un mundo secreto allí afuera, en las redes, en lo que dice la prensa y en lo que vemos. Y ese mundo secreto está visible, pero tiene grandes partes ocultas. Y solamente leyendo datos, fuentes creíbles, viendo algunos programas como Status Report y otros de 5 días o de otros medios, podemos tener algunos síntomas que nos puedan mostrar cuál es la realidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.